Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Anaíla Álvarez y el día de hoy vamos a considerar este capítulo de trastornos del pelo y las uñas. Vamos a considerar a los más frecuentes. Dentro de estos están la alopecia areata, la alopecia androgenética, la tricotilomanía y, hablando de las uñas, la onicofagia. ¿Qué son las alopecias? A estas las vamos a definir como alteraciones del pelo y la piel cabelluda con pérdida del mismo. Y entonces podemos sacar una clasificación en grandes grupos. El primero, las alopecias cicatrizales, en donde vamos a tener una destrucción permanente del folículo piloso, lo que va a tener como consecuencia la no regeneración del pelo. Y las no cicatrizales, en donde podemos tener una alteración anatómica del folículo piloso, pero que es reversible. Y entonces podemos tener crecimiento del mismo. Y también se clasifican en congénitas y en adquiridas. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos un paciente con alopecia? Es importante que lo estudiemos de manera adecuada, ya que muchas de las veces también puede estar asociada a diversas patologías. Cuando nosotros vamos a estudiar a un paciente, tenemos que considerar también en algún momento la presencia de endocrinopatías, enfermedades autoinmunes, la administración o el uso crónico de medicamentos o agudo incluso, alteraciones físicas y también procesos infecciosos. Y entonces, si nosotros vamos a estudiar a un paciente de este tipo, en algún momento también vamos a necesitar estudios paraclínicos, como una biometría hemática, química sanguínea, perfil de hierro, en el caso de las endocrinopatías, un perfil tiroideo, que se asocia bastante con las alteraciones de la tiroides, un perfil hormonal, BDRL, anticuerpos, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, y también en algún momento dado echarnos la mano con la realización de alguna biopsia que puede ser tanto longitudinal como transversal. Como les comentaba anteriormente, tenemos el grupo de las alopecias cicatrizales, en donde vamos a tener una pérdida permanente del cabello debido a la destrucción del folículo piloso, pero nos vamos a enfocar en las alopecias no cicatrizales, en donde sí vamos a tener en algún momento alguna regeneración. A su vez, estas las vamos a subdividir clínicamente en aquellas que pueden tener una pérdida del cabello difuso o localizadas. En las primeras puede ser una ruptura del tallo piloso, en donde puede ser secundaria a una displasia, a traumatismos o a sustancias. También puede ser haber un aumento de la pérdida del cabello, que puede ser secundaria a un efluvio telógeno, anágeno débil, y aquí vamos a ubicar a la alopecia areata también. Hay también como causa un desarrollo folicular anormal, secundaria a una alopecia androgenética, atriquia y anágeno corto. En el caso del grupo de las localizadas, también podemos tener la ruptura del tallo del pelo, que puede ser secundaria a displasias, tiñas y causas externas. Hay aumento también de la pérdida del cabello, donde ubicamos nuevamente la alopecia areata, al secundarismo sifilítico, que ya vimos anteriormente cuando abordamos sífilis, a un desarrollo anormal del folículo que va a ocasionar una alopecia triangular congénita. Esta clasificación es una clasificación de manifestaciones clínicas como tal. ¿Qué va a pasar en específico ya ubicándonos dentro de la clasificación que les enseñé anteriormente? Nos ubicamos tal cual ya en la alopecia areata, también las vamos a denominar alopecia pelada, y esta va a ser una pérdida repentina del pelo. Como les comenté anteriormente, es no cicatrizal y se va a presentar, perdón, en áreas lisas, en piel cabelluda, puede ser múltiple, total o universal. Casi siempre es reversible y puede afectar cualquier área pilosa, no solamente la cabeza. ¿A quién va a afectar la alopecia areata? Puede afectar a ambos sexos, a cualquier raza. En México no se considera una patología rara, prácticamente se presenta hasta un caso por 1000 habitantes. De nuestra población va a predominar entre los 20 a los 40 años de edad, y fíjense aquí un dato importante, es que gran cantidad de estos pacientes se presentan en población pediátrica. Entonces no es una enfermedad rara en este grupo etario, y prácticamente las alopecias areatas representan hasta el 3.8% de la frecuencia en las consultas dermatológicas. Observen esta fotografía en donde observamos esa placa o esa pérdida de cabello en donde se localiza aquí en la barba. ¿Qué va a pasar o cuál es la causa de esta enfermedad? Bueno, aquí hay una antecedente importante de relación familiar. Se puede encontrar hasta en el 40% el antecedente familiar de una alopecia areata también. Vamos a tener una disminución del ciclo del pelo, probablemente por un proceso de autoinmunidad.
vamos a tener folículos distróficos en anágeno y aumento del telógeno, y esto se va a relacionar con el antígeno de histocompatibilidad clase 2. También tenemos aquí la susceptibilidad del ambiente, tal vez la dieta, algunos trastornos neuropsiquiátricos, el estrés, que es bastante importante, incluso en la población pediátrica se considera casi la totalidad de los casos de alopecia areata secundarias a lo que va a generar en el paciente siempre un proceso de angustia y intensa, y es lo que va a ocasionar la pérdida del cabello. Y en el caso de enfermedades autoinmunes, pueden estar mediadas por células T. También la alopecia areata se ha relacionado con otras enfermedades de carácter autoinmune como el vitiligo o endocrinológico como la tiroiditis, la anemia perniciosa, la miastenia gravis, artritis reumatoide, la diabetes mellitus tipo 1 e incluso con algunas colagenopatías. Los folículos afectados van a tener una infiltración de linfocitos CD4 positivos y disminución de CD8. También tenemos aquí un subtipo que es el desarrollo de canas súbitas, en donde vamos a tener un aumento de linfocitos CD8 positivos. ¿Cómo la vamos a clasificar? Bueno, la podemos clasificar como ofiásica, en donde vamos a tener la pérdida del cabello prácticamente junto a lo que es la implantación del mismo, y va a estar localizado en la zona parietal en la mayor parte de los casos. Podemos también tener una localización en placa única, que va a ser por lo regular redonda, muy bien delimitada, en donde podemos tener también una piel brillante. Podemos también tener la presentación en varias placas que van a estar distribuidas en toda la piel cabelluda, o bien podemos tener una alopecia total, en donde hablamos de la pérdida de cabello de toda la piel cabelluda. Observen también esta fotografía. En la primera fotografía del lado izquierdo podemos tener un ejemplo de una alopecia total. Les vuelvo a recordar, se considera universal cuando también incluye la pérdida, por ejemplo, de pestañas y de cejas. Tenemos aquí otro ejemplo de en varias manchas, otra vez una ofiácea en la parte del medio, y en la parte de la derecha también múltiples manchas. Estas son las formas típicas. En cuanto a las formas atípicas, podemos tener aquí la presentación reticular o bien una presentación difusa, que tampoco no es tan común de encontrar en una alopecia areata. También tenemos a la canicie súbita, que vamos a hablar de ello un poquito más adelante, o tenemos la presentación perinevoide, que se va a presentar alrededor de un nevo. Tenemos una clasificación clínica también de la alopecia areata. No es tan aceptada al 100%, pero la divide en 4 tipos. El tipo 1 se dice que es la más común, que ocupa hasta el 86% de la frecuencia de las mismas y no está asociado con otras enfermedades. Técnicamente el pronóstico se considera bueno, y se puede presentar de manera total hasta en el 5%. En el tipo 2, esta se desarrolla en relación con pacientes atópicos, es un poco menos frecuente, se puede presentar hasta en el 10% de los pacientes, es mucho más prolongada y ocupa el 33% de las mismos. En el tipo 3 se relaciona con la tipo prehipertensivo, es frecuente en adultos jóvenes con antecedentes de hipertensión y representaría hasta el 20%. Y el tipo 4 se considera una alopecia combinada, en donde puede haber alteraciones inmunitarias y endocrinas. ¿Qué va a pasar entonces y qué vamos a encontrar en estos pacientes? Obviamente vamos a encontrar pérdida del cabello a nivel de la piel cabelluda hasta en el 90% de los casos. El resto pues ocuparía otras zonas pilosas como la barba y el tronco. Lo que comentábamos anteriormente en la clasificación, vamos a tener la pérdida de cabello distribuida en una o varias placas brillantes con la piel lisa, acolchada. Podemos tener la presencia también de pelos no afectados normales, y en la periferia tenemos pelos con signo del tirón positivo, es decir, que se vienen muy, muy fácilmente hacia nosotros y nosotros hacemos una atracción, y pelos en signos de admiración. Es importante también comentarles que cuando nosotros damos tratamiento o empieza a regenerarse o a haber crecimiento del pelo, podemos tener la presencia de pelos hipopigmentados, que son muy delgaditos, como si fueran canas súper delgaditas. La alopecia areata es una enfermedad de evolución crónica. La mayor parte de las veces es asintomática y el pronóstico pues, es muy impredecible, porque depende mucho también de las causas y de cómo funcione la cuestión también de estrés y emotiva del paciente. Tenemos incluso curaciones espontáneas en lapsos hasta de 2 o 6 meses.
y también puede durar años, 1 a 2 años, hasta en el 80% de los casos. En el caso de recidivas, es importante comentarles que pues hasta en el 30% puede no haber recuperación. Observen estas fotografías en donde observamos la presencia de cabellos sin pigmento o canas, se ven un poquito más delgaditos en una zona que probablemente antes estuvo sin cabello y está como regenerando en esa zona alopécica, pero en presencia, en forma de canas. Continuando con el cuadro clínico, tenemos entonces la presentación clásica, que es una placa única. Ajá, es como redonda, bien delimitada, con pérdida prácticamente del pelo. Normalmente no hay descamación, que prácticamente es uno de los diagnósticos diferenciales con las tiñas, lo vamos a ver más adelante. O también podemos tener la presentación en múltiples placas. Cuando tenemos esta presentación clínica, muchas veces el paciente incluso prefiere raparse. Ajá, o en el caso de una presentación de una mancha de una placa única, los pacientes se dejan crecer el pelo o a veces es un poquito más fácil ocultarlo. Vamos a tener también les comentaba anteriormente que es más de manera más rara el tener la presencia de una alopecia difusa y bueno, también podemos tener la clasificación total en donde tenemos la pérdida de cabello en toda la piel cabelluda. Dentro de las formas atípicas, clínicamente también tenemos a la ofiasis inversa, que es lo opuesto a la fotografía que vimos anteriormente, a la forma reticular, en donde va a haber bandas con pelo preservado, al ifus, que es parecido al efluvio telógeno, y la canicie súbita, que es la presencia de un efluvio telógeno, en donde vamos a tener la presencia la pérdida súbita de cabellos oscuros, y entonces parecería que el pelo se encaneciera de manera prematura y rápida. En este caso, bueno, también se le denomina a esta enfermedad alopecia, bueno, canicie súbita o de María Antonieta, porque esto lo presentó María Antonieta cuando iba a ser decapitada en la guillotina, y también en el caso de los hombres se le denomina Santo Tomás Moro. También tenemos una presentación clínica como si fuera una alopecia androgenética, ajá, con un patrón masculino, y también tenemos una presentación perinevoide que no es tan típica, que se da alrededor de los lunares. ¿Qué vamos a tener también a la dermatoscopía? A la dermatoscopía tenemos la presencia de pelos en signo de admiración. También tenemos pelos en uso, pelos rotos, pelos terminales que van creciendo poco a poco. Y observen esta fotografía la presencia también incluso de algunos puntos de color amarillento. Es importante comentarles que incluso hasta en el 10% de los pacientes que tienen alopecias areatas pueden tener también algún cambio morfológico en las uñas. A nivel histopatológico, lo que vamos a encontrar son procesos inflamatorios por linfocitos con disposición distribuida a nivel perivulvar e intravulvar. Va a haber también algunos cambios de degeneración en la matriz del pelo y es importante comentar que hay disminución de pelos terminales en anágeno y aumento de pelos de catágeno y telógeno. Diagnóstico diferencial de la alopecia areata, pues es complicado a veces. Tenemos aquí uno de los principales, que es la tricotilomanía, en donde vamos a ver más adelante también que esta es una tracción obsesiva en donde nos arrancamos el cabello y normalmente esta está ubicada en zonas que son alcanzables por el paciente. Entonces observen esas fotografías en donde este paciente se arranca frecuentemente la zona media de la ceja. Ajá. Y esta paciente en la fotografía de abajo, que también es una tricotilomanía en donde prácticamente se está arrancando el cabello en las zonas que ella alcanza. Otro diagnóstico diferencial importante, como comentábamos anteriormente, es la tiña de la cabeza, en donde podemos tener, si recuerdan ustedes cuando vimos tiñas, una placa pseudoalopésica o alopésica con la presencia de cabellos podados como al mismo nivel y bueno, tenemos en el caso de las tiñas discreto prurito tal vez y la presencia de discreta escama furfurácea. Otro diagnóstico diferencial importante es la presencia del secundarismo sifilítico que también vimos anteriormente en la clase de sífilis, en donde tenemos aquí, en el caso del secundarismo, una alopecia irregular, ajá, que llamábamos incluso en mordedura de ratón. Otro diagnóstico diferencial que puede considerarse incluso es el efluvio telógeno, que es un poco más complicado de poder determinar. También tenemos a la alopecia androgénica y a la alopecia por tracción.
El pronóstico en general de la alopecia areata pues es como impredecible, entonces en general pues decimos que es malo, depende mucho de cómo responde el paciente en las primeras etapas del tratamiento o incluso hay pacientes que regeneran sin tratamiento, que son los menos. Se considera el pronóstico también un poquito más sombrío cuando son cuadros que ya tienen más de un año, cuando iniciaron o se exacerbaron después de la pubertad, cuando hemos tenido recurrencias, cuando hay antecedentes familiares positivos o cuando tenemos también cambios morfológicos en las uñas. Es importante comentarles que también son frecuentes este tipo de padecimientos, la alopecia areata, en pacientes con trisomía 21, en donde también el pronóstico no es tan bueno, y pacientes con atopia. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, podemos dar, en primer lugar, apoyo psicológico. El paciente prácticamente va muy preocupado y angustiado porque está perdiendo el pelo y se le está cayendo de manera intensa y en lugares delimitados. Podemos dar ahora también tratamiento médico que puede ser tópico o incluso sistémico. Cuando hablamos de tratamiento tópico, damos sustancias que irritan a la piel cabelluda para tratar de estimular nuevamente el crecimiento. Entonces, entre ellas tenemos al ácido acético. También podemos ocupar glucocorticoides de potencia mediana o alta por vía tópica o bien a los inhibidores de la calcineurina como son el tacrolimus y el pimecrolimus, una o dos veces al día. Al imiquimod en crema al 5% y retinoides también para poder hacer esa irritación. Se ha utilizado también la triamcinolona intralesional en donde se dan como pulsos cada 4 o 6 semanas. Aquí el inconveniente son los efectos secundarios donde también podemos tener incluso atrofias de la lesión. Se ha utilizado también ungüento de antralina y como les comentaba anteriormente es súper importante el apoyo psicológico a nuestros pacientes. En el caso del tratamiento de la alopecia universal, podemos dar glucocorticoides en vía tópica, que no se me hace en lo personal lo más práctico. Lo que damos también son glucocorticoides por vía sistémica, ya esté hasta 6 semanas o incluso pulsos mensuales de metilprednisolona o triamcinolona. Hemos utilizado también el minoxidil al 5% con algunos efectos secundarios. Se da también interferón alfa, se ha administrado también ciclosporina, terapias con PUVA o con láser, como el láser excimer, la luz infrarroja y la fototermólisis fraccionada, con tampoco muy buen resultado. En cuanto al uso de agentes biológicos, tampoco hay suficiente evidencia de que sea un buen resultado en el tratamiento. En el caso de las pestañas, podemos dar tratamientos tópicos con análogos de las prostaglandinas, latanoprost, o vamoprost, y pues como les comentaba anteriormente, el pronóstico no siempre es muy bueno, no siempre nos resulta el tratamiento y también podemos disminuir la ansiedad de los pacientes, aparte del apoyo psicológico, pues dándoles otra alternativa, a lo mejor mientras estamos en tratamiento o ya cuando nos vemos que hay fracaso del tratamiento, el uso de pelucas, tatuajes o micropigmentación.